Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo a usted y a los suyos. Amén. Y Dios cumpla sus propósitos eternos en sus vidas. Amén. Amén. Mis amados, y estuvimos leyendo en Josué capítulo 15, versículo 13 al 19. Y si bien usted puede leer todo el capítulo 15 en este caso, lo puede leer, la cual nos habla del territorio de Judá, versículo 1, y tiene este capítulo, 63 versículos, pero la disertación tiene como pasaje central versículo 13 al 19, y el título es La franqueza o claridad al dialogar. La franqueza o claridad al dialogar. Y en el texto o en esta lectura de Josué capítulo 15 versículo 13 al 19, mis amados, encontramos que en este libro describe la división de la tierra ya en la cual Josué la ha repartido. Pero sin embargo, este territorio, en el caso de Judá, en la cual este capítulo 15 nos habla de la división de la tierra o de territorio para la tribu de Judá, escuche bien, hay algo que hay que destacar, y es que estaba delimitada. No solamente esta parte te corresponde, sino que de igual manera esa tierra, la cual ya era para Judá, la tribu de Judá, la vez pasada leíamos en el capítulo 14 cómo se entregó a través de sorteos, ¿sí? La tierra a las tribus, en este caso, las que les correspondía estar del otro lado del Jordán. Pero ya ellas teniéndolas, tenían que ser delimitadas, ¿sí? Delimitada. Tengan muy claro eso, delimitada. Pero no solamente delimitada esa herencia, sino también enumerada y especificada esa tierra ya entregada a esa tribu de Judá, las ciudades, no solamente geográficamente el lugar, el territorio para Judá, la tribu de Judá, sino también las ciudades, las cuales comprendían ese territorio, esa heredad, ¿sí? Y encontramos en la lectura de todo este capítulo 15 sobre ello, y vamos a encontrar en los otros capítulos cuando haga referencia a las otras tribus. Pero luego encontramos que detalladamente explica, escuche bien, explica la conquista de Hebrón, este capítulo 15, por parte de Caleb, y lógicamente la tribu de Judá, a la cual él pertenecía. Cómo se tomó, cómo se conquistó Hebrón. Pero escuche bien, entre esos relatos que cual nos dice la palabra, encontramos incrustado un relato maravilloso, y trata de la promesa por parte de Caleb a su hija, en la cual ella le pide, esta mujer, Atsa, le pide a su papá Caleb, ¿sí? Atsa le pide a su padre Caleb que le dé, así como le ha de dar ese lugar que le correspondía a ella, pero que también le dé manantiales de agua, Y esta mujer va a ser dada a Otoniel, el cual Caleb le va a hacer un desafío a los de la tribu de Judá, diciendo: el que tome y conquiste Hebrón le daré a mi hija. Ahora escuche bien. Encontramos, mis amados hermanos,
que sobre este diálogo que tiene esta hija, Atza, con Caleb su padre, vamos a estar de igual manera desarrollando este mensaje, si bien vamos a tomar todos los relatos del capítulo 15. ¿Y por qué? Porque en primer lugar encontramos algo interesante, ese diálogo franco sin doblez, en la cual entre una hija y su padre, entre Caleb y Atza, un diálogo franco, un diálogo espontáneo, un diálogo en la cual es claro, ¿sí? Pero ¿sabía usted que hay muchas vidas humanas? Hay muchas personas creyentes o no creyentes en Dios que no saben o no han aprendido a dialogar francamente, con franqueza, con claridad, ya sea porque se utiliza la retórica. La retórica es, desde el punto de vista del discurso, hablar con coherencia, con cohesión, con sentido y significado. Eso lo enseñan para los discursos, ya sea desde el punto de vista político, ya sea desde el punto de vista del magisterio, ya sea desde el punto de vista periodístico en las comunicaciones, o ya sea también desde el punto de vista teatral. En los seminarios hace parte de lo que es la homilética, el arte de predicar. Pero hay personas que nacen con esa facilidad de elocuencia, de dirigirse con palabras apropiadas a los demás. Pero hay otros que se les dificulta. Entonces adornan, ¿sí? Y es como la poesía, y la poesía es hermosa, ¿sí? Pero nos quedamos en el adorno y no en lo que realmente está adornando ese objeto. Sí conoce personas así que para hablarle da vuelta y no llegan al grano, ¿sí? Y a veces dicen muchos rodeos, así es. Y eso hace parte de no hablar con franqueza. Hay personas que de igual manera no aprendieron a hablar con franqueza porque en su contexto familiar, ¿sí?, no se les permitió hablar con espontaneidad, ¿sí? No podían expresar emociones, sentimientos, ni tampoco palabras, sus opiniones. Y si bien existe el derecho de expresión y que hoy en día las redes sociales de una manera irresponsable se está utilizando para denigrar, difamar, y eso no se trata tampoco. Pero vemos así en el pueblo cristiano, en los hijos de Dios, que también desde un trasfondo cultural no nos enseñaron a hablar con franqueza, no nos enseñó a disimular. Escuche bien, una cosa es disimular y otra cosa es hablar con prudencia. Disimular es maquillar, disfrazar, y se le llama ironía, se le llama sarcasmo, se le llama sátira, y eso es nocivo, eso es dañino. Pero la prudencia es hablar lo que se debe hablar. Usted no tiene que decir todo, tiene que hablar lo necesario. La palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta pecado. Habla lo necesario, hable lo suficiente. Aprenda y diga al Espíritu Santo que le ayude, ¿sí? Jesús en un momento dado le dijo a sus discípulos: tengo tantas cosas que decirle, pero en este momento no se las voy a decir porque no la van a entender. A Nicodemo le dijo algo desde el punto de algo espiritual, utilizando algo terrenal.
el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión, y él lo utilizó para hablarlo de manera en la cual se da el nacimiento. ¿Y qué ocurrió con ese maestro de la ley? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, maestro de la ley. ¿Le entendía o no le entendía? Le entendía, y había momentos que se quedaba así como, ¿cómo así? ¿Será que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? Luego de haber yo estudiado la Torá y recitarla y enseñarla, ¿tengo que volver a aprenderla otra vez? Es como el que tiene académicamente unos postdoctorados, ni siquiera doctorados, postdoctorados, y le digan, no, ahora usted tiene que volver a preescolar. Y a veces toca. Si usted va a un país en el cual usted no sabe la lengua, y le toca aprender el idioma, y le toca aprender lo que corresponde a ese país. Pregúntenselo a Daniel, ¿no? Y a sus amigos que les tocó, ¿no? Cuando fue llevar. Pero mis amados, solamente Dios nos permite hacer ese cambio de hablar con franqueza. En nuestra casa muchas veces nos enseñan es a través de la ética y la moral hablar con disimulo. Cállate, que vienes. Espérate, que viene. Nos enseñan eso. Y muchas veces se está hablando y apenas llega la persona con la cual se está hablando, y eso parece como algo automático. ¿Sí? O de igual manera, ¿sí? El hablar de alguien que no está presente. ¿Sí? Eso es algo incómodo. Una cosa es hablar con la autorización o hablar para, en este caso, y muchas veces cuando nos piden oración, nosotros les decimos, no nos digas la enfermedad o no nos digas el problema. Si tú lo quieres decir, si me permites decir el nombre tuyo o no decir, porque a quien se lo vamos a decir ya lo sabe. Y quien va a responder no soy yo. ¿Quién es? Dios. Y eso nos cuidamos en los grupos de oración o de intercesión, porque nos distraemos. Ay, la hermana está pasando por eso. Oh, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y ese familiar, no, tenga cuidado. Eso no es hablar con franqueza. Entonces nuestro hogar nos va a enseñar lo que es el disimulo. Y eso en nuestra vida espiritual también se ve reflejado. El no confesar el pecado. La Biblia dice que no hay hombre en la tierra, y cuando habla de hombre ahí habla de personas, ¿no? No miren a nosotros los varones solamente, ellos son los que pecan siempre, ¿no? Todas las mujeres los que pecamos. Y nos enseñan es a disimular. A disimular. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos los resultados de la desobediencia al pecado. Así nuestra vida, la Biblia dice que debemos santificarnos, que el que es santo, santifíquese. Apocalipsis 22, 10, desde el 9 al 2, usted lo va a encontrar ahí. Y santifíquese todavía. Y la tarea del que hace es santificación. Apartarnos, Señor. Y dice Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 2, que por algo tenemos un abogado, el cual es Jesús. No para alcahuetearnos. Dios no nos va a convalidar nuestros pecados. Ay, pobrecito, no, déjalo que es un niñito, ay, te pegó en la cara. No, déjalo. No, Señor, desde muy niño, no, ella entiende. Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿no? Los animales entienden por estímulo y respuesta. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de tener conciencia. Vamos avanzando, mis amados, en cuanto a eso. Y vemos que no nos permitían de manera espontánea. Y era parte, sí, de la educación, era bueno en cierta manera. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar un poquito aquí en el contexto nuestro. Si había una visita, muchas veces no nos dejaban a los menores y aún así adolescentes estar en la sala. Hoy en día las casas no tienen ni siquiera sala, ¿no? Sí. Pero estamos en el contexto. Y si uno llegaba, tenía que
Y con todo respeto, en las iglesias igual. Si uno llegaba y estaban orando, uno esperaba afuera. Hoy entramos, ¿no? Y eso no es malo. No se sienta mal, no los estoy cuestionando. Pero sí desde el punto de vista que muchas veces nos restringieron. No es que teníamos que entrar tumbando a los que estaban. Y se acuerda que si estaban hablando aquí, uno tenía que pasar por la mitad o por los laditos. Por los laditos. Y calladito, cerradita la boca. ¿Sí? Y fue bueno en cierta manera, pero no en la manera en la cual usted no podía, ¿sí? De una manera u otra, en algún momento dado. No es porque lo vinieron a visitar a usted, no, vinieron a visitar a su mamá y a su papá y ellos están atendiendo la visita, eso es claro. Usted no puede meter la cuchara o como contextualizado, ¿no? Usted calladito pase, pero hay cosas en las cuales nuestros hijos, nuestros nietos, muchas veces también deben saber porque les van a afectar a ellos. Por ejemplo, ¿de dónde viene la platica? Papito, eso viene de esto. Dios me da para trabajar. Llévame en oración para que Dios me dé salud, hijo, hija, para trabajar. ¿Sí? Hijo, mira, por favor, economicemos el agua. Porque así como se gasta el agua, va a venir el recibo y aparte de eso se afecta. Y entonces no hay más plática para comer un poquito, ya no tanto el pollo con la menudencia. ¿Sí? Vamos a tener que comer menudencia y ya no el pollito asado. ¿Me hago entender? Hijo, ¿qué quieres? Hoy podemos ir a cine o al parque, póngalo también a elegir. Porque a nosotros muchas veces ni nos permitían elegir. No nos permitían. Y era bonito hasta cierta edad. Pero ya aún así cuando llegábamos a la edad de la adolescencia, que es una edad en la cual no es niño ni es adulto, ya ahí tenían que soltarnos un poco. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida espiritual. En la cual cuando somos niños espirituales nos dan leche. Leche. ¿Y cuál es la leche? En la cual muchas veces recibimos. Mi amado, que usted puede venir a la iglesia, ¿sí? Y claro, la iglesia es parte buena, es la casa de su Padre. Pero también, ¿en qué Dios te ha dado? ¿En qué Dios te ha dado un talento? Te ha dado para comprometerte en servirle. Y encontramos sobre eso, en la cual no hay. Pero, mis amados, Dios hoy nos quiere recordar que como hijos e hijas, Él quiere escucharnos. Amén. Él quiere que de igual manera usted se acerque a Él. Así como lo escucha a través de la lectura y leer la palabra y escuchar prédicas, usted también exprese. Los salmos y toda la Biblia es una manera en la cual Dios utilizó hombres y mujeres para expresar esa relación y esa comunión de alegría, de tristeza. Y mis amados, vemos que en este contexto y en este texto se da una franqueza en el diálogo, en la comunicación verbal, pero también comportamental. Y empezamos de la siguiente manera, mis amados, para entenderlo y para vivirlo. Primeramente, escuche bien, debe haber un ambiente de franqueza o claridad. Un ambiente de franqueza. ¿Qué quiere decir eso de ambiente? Escuche bien, nos dice que al dividirse el territorio y al definirse las limitaciones asignadas a la tribu de Judá, dice en Josué capítulo 15, versículo 1 al 12, ¿sí? Se delimitó, todo fue claro. Ahí no fue, bueno, ahí está el territorio. Ahí está. No, fue como cuando le hacen a usted un inventario. Mire, esto le tocó a usted, esto le tocó a usted, hasta aquí le tocó a usted. Eso es algo claro. Usted no se queda como, ¿será que esta partecita pertenece a la otra tribu? ¿Será que esto le pertenece a otra persona? No, algo claro. Y debe haber una claridad en la comunicación y en el andar suyo, en su hogar y en todo lugar. Dios es un Dios de orden, un Dios claro,
un Dios veraz, y nos dice que usted debe poner y dejar en orden su vida. Su vida, primeramente estar en orden con Dios, haberse reconciliado con Dios, porque sin Dios estamos perdidos en el pecado. Estamos perdidos en la condenación, estamos enemistados con Dios. Usted debe, dice Isaías, venid y pongámonos a cuenta a Dios y poner en orden su vida, alineados con la agenda de Dios, los propósitos de Dios para su vida, que nos dice en la Escritura. Pero también cómo usted administra los recursos que Dios le ha confiado. Si usted tiene un recurso, así como Abraham, Dios le dio esa heredad, esa herencia. Y de igual manera, los principales de cada tribu le va a delegar a su descendencia. Usted debe de antemano tener ya eso organizado. Llámese testamento, llámese tener ya organizado. Hoy en día, cristianos o no cristianos, nos llegan a consejería con situaciones vergonzosas, peleando por herencia, peleando, no, escuchen, no entrando a sucesión, no. Y ahora escuche bien, en Números nos dice por qué un ambiente de franqueza. Primeramente porque Caleb, cuando dialogaba y vivía, era un hombre con franqueza. Vamos rápidamente, usted lo puede anotar. En Números capítulo 13, versículo 30, en la cual nos dice cuál fue la actitud de él cuando, siendo parte de los 12 con Josué, y los 10 dijeron palabras de desánimo. ¿Qué hizo ahí Caleb? Dice Números 13, versículo 30, que los hizo callar al pueblo diciendo, si Dios se agradase, y franqueza. Y encontramos que hizo callar, pero también en Números capítulo 14, versículo 6 al 10, dice que nuevamente él va a rasgar con Josué sus vestidos. Rasgar sus vestidos, y le va a hablar al pueblo diciendo, de la misma manera, si Dios se agradase, Él nos va a entregar. Y déjame decirle que eso lo observaron los que estaban ahí, hablar con franqueza y actuar con franqueza delante de Dios. Y encontramos, mis amados hermanos, que de igual manera en Números capítulo 14, versículo 24, nos habla de la vida. ¿Cómo era la vida de él? Y dice que eso lo va a llevar a no morir en el desierto, no perecer. Aparte de recibir de antemano, escuche, antes de que Josué repartiera, ya Dios le había dicho a Moisés, alto ahí, a Caleb mi siervo le daré esa tierra en la cual él dijo que aunque hubieran de Anac gigantes, los comeríamos como pan. Mire el fruto de llevar una vida de franqueza en su relación con Dios y con los demás. Avancemos, mis amados, y encontramos lo siguiente: ¿qué oyen sus hijos? ¿Qué oye su familia cuando usted se expresa? ¿Qué oyen de usted? Encontramos lo que el apóstol Pedro dice en lo referente a todos nosotros, pero habla de la mujer casada, pero por extensión a todos. Dice que si alguna tiene una mujer, un marido inconverso, debe ganarlo sin palabras. Esto no quiere decir que usted va a estar muda, porque es por extensión. Nosotros también, si yo tengo a mi esposa que no es convertida, entonces yo callado. No. Cuando también dice sin palabra, habla de la prudencia, hablar lo que se necesita expresar. ¿Sí? No decir todo, es que yo tengo que decirle la verdad, que me cueste y duermo.
sin palabras de usted. Y si no son palabras suyas, son las palabras de Dios que esa persona debe escuchar. ¿Sí? Palabras de Dios, que es medicina. La palabra de Dios es medicina. Amén. La palabra de Dios sí va a penetrar, pero en el sentido de llegar a esa persona y confrontarla. Y encontramos que Caleb tenía ese ambiente de franqueza. Y encontramos también, mis amados hermanos, sobre ello, ¿qué escuchan los que le rodean en su trabajo? ¿Sí? ¿Qué escuchan? Segundo, la heredad por sus familias en la tribu de Judá. Por sus familias. No solamente la tierra, sino las ciudades, como les compartí anteriormente. A mi hija le va a corresponder esto, a mi hijo esto, porque si usted no lo hace, usted tiene el ejemplo cómo lo hace Dios. Aprenda de Dios, poner el orden en eso. ¿Sí? Hijo, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿En el corazón de Dios o en el corazón del mundo? Hijo, en el corazón de Dios yo he procurado estar y espero siempre estar. Y te invito a que tú también estés. Amado amigo, amado compañero, ese es el mejor lugar. El salmista dice en el Salmo 91, no como amuleto. ¿Qué dice en el Salmo 91? El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. A la sombra, pero el que está bajo el abrigo y bajo el Omnipotente. ¿Sí? Y vemos, mis amados hermanos, esa situación. Y luego vemos, mis amados hermanos, frente a eso, ser específico. ¿Sí? Ser claro. ¿Sí? Y en esto de ser claro es ser abierto. Muchas veces nos escandalizamos cuando ciertas personas nos dicen cosas, ¿sí? Llamemos seculares, como quieran llamar, mundanas, palabras ociosas. Sí, debemos cuidarnos de escucharla. Pero si usted lee Isaías capítulo 6, dice en el caso de Isaías capítulo 6, que ¿en qué vivía este profeta? En un lugar con labios ¿qué? Inmundos. Y Dios va a pasar de manera cual nos purifica, es decir, aunque usted vaya en un vehículo en el cual estén ahí diciendo cuánta grosería, ahí donde usted debe iluminar, porque usted es luz. Usted es luz. Las tinieblas, ¿sí? No tienen poder sobre la luz. Y Dios le va a decir a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces, mis amados, y muchas veces cerramos la comunicación franca cuando nos escandalizamos. Y tú hiciste eso antes de convertirte. Mi hermano, no hay pecado grande ni pequeño. ¿Sí? Todos somos pecadores. Todos merecíamos la condenación. Pero de igual manera, el inmenso amor de Dios le alcanzó a usted y me alcanzó a mí por su gracia. Amén. Y por eso clamamos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos y los sacerdotes se escandalizaban? Y cuando Jesús se sentaba ¿con quiénes se sentaba? Con los pecadores. Publicanos, pecadores, prostitutas, rameras. Y sentarse a la mesa es comunión. ¿Pero para qué se sentaba? Para ahí el Salvador llegar. Y vemos muchas veces nuestros hijos cierran la comunicación. No, pues uy, mi papá, ¿qué va a decir cuando? Pero si se lo cuenta la vecina, si se lo cuenta el vecino, si se lo cuenta, entre comillas, su mejor amiga. Tenga cuidado cuando usted no es la oreja de parte de Dios para su familia. Porque entonces, ¿con quién están hablando ellos? ¿A quién están ellos abriendo su corazón? ¿A las redes sociales? Tenga cuidado. Aunque por dentro usted esté, esa hija, y mi esposo, y lo que me está diciendo. Señor, descanso en ti. Todo esto se lo entrego a usted.
lo recibo y oraba para ti, Señor. Ayúdame conmigo. Mira lo que está sucediendo. En una situación que tu hijo te diga, papá, he decidido ser homosexual. Una hija, mamá, abuelita, he decidido ser lesbiana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Déjeme decirle, debe hacer lo mismo que hace Dios cuando ve a ese pecador, igual que usted, igual que yo, andando de esa manera. ¿Qué hace Dios? Lo sigue amando, aunque no apruebe lo que está haciendo. Hijo, te amo. Hija, te amo. No apruebo lo que estás haciendo. Eso va contrario al diseño de Dios, pero seguirá siendo mi hija, mi hijo. Aquí están mis brazos y aquí te llevo en el corazón. Cuando esa mujer te diga, sabes una cosa, llevamos tantos años de casado, pero hasta aquí he llevado una doble vida, porque tengo otra persona. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser como la mayoría, coger un arma o matar a esa mujer o matar a esa esposa? No, haga lo mismo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Vea si Dios, la Biblia dice en Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido ¿qué? Consumidos. Tenga cuidado con la moralidad. Dios es bueno. Dios no se ciñe por la moral, se ciñe porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Usted le podrá cerrar las puertas a esa hija, pero Dios no le cerrará las puertas del cielo si se arrepiente. Amén. Avancemos, mis hermanos. Encontramos también en tercer lugar el diálogo de Caleb para conquistar. Ese diálogo en el cual, ese liderazgo de Caleb para conquistar. Josué capítulo 15, versículo 13 al 15, en la cual nos dice de qué manera Dios utilizó a Caleb para lograr tener esa posesión que de antemano ya Dios le había dado. En Josué capítulo 14, versículos 6 al 14 dice ese mensaje maravilloso, en la cual él recuerda a Josué diciendo, acuérdate de lo que Dios dijo a través de Moisés, cuando tú y yo fuimos los que dijimos bajo el temor de Dios, que Dios, si se agradaba de nosotros, nos iba a dar esa tierra. Y los otros dijeron palabras desmotivadoras. Y acuérdate que Dios dijo, y en ese momento tenía 40 años, que esa tierra sería para mí y para mi descendencia. Y ahora tengo 85, porque pasaron 45 años. 85, tengo la misma fuerza para entrar y para salir. Eso es hablar con franqueza y vivir con franqueza. No es, ay, ya yo no puedo, ay, me toca ahí. Sí, hermanos, tenemos achaques, tenemos este cuerpo que es frágil, pero no se quede ahí. El Salmo 92 dice que aún en las canas estaremos reverdecidos, plantados en la casa de Jehová. Y dice más aún, el justo florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano, para anunciar que Dios es fiel, que Dios es bueno. Amado, dice ahí esa actitud. Y quiero terminar con el cuarto, la importancia del diálogo franco. Es importante. La palabra importante quiere decir prioritario, lo primero de lo primero. Lo importante. Hoy se habla y siempre se ha hablado de diálogo. Dos. Se necesitan dos. Ahora, a veces uno puede hablar con uno mismo, ¿no? Cuando el salmista en el Salmo 43, 42 y 43 dice, ¿por qué te abates, alma mía? Cuando uno mismo. Pero en este caso, no es solamente un discurso, no solamente son palabras, sino con franqueza. Con franqueza.
Y lo vemos en el capítulo 15 de Josué, versículo 16 al 19, en la cual nos dice, escuche bien, que esta hija de Caleb se acercó con miedo. Ahí no dice eso. Incluso el esposo que la había adquirido por conquistar Hebrón le dijo: pídele a tu papá agua, tierras que tengan pozos. ¿Ah? Y ella: no, ve tú, no, ahí no dice eso. Dice que ella fue. Te voy a pedir un nombre. Caleb le dijo: oye, mamita, pero ya te acabé de dar la parte. No. Mire esa franqueza. Cuando hay un ambiente de franqueza, no de oportunismo. Ahora, si usted analiza el territorio del Negev, en ese momento todavía no estaban encontrados los pozos subterráneos. ¿Sí? Subterráneos. Ellos veían solamente la parte árida, pero tenían que trabajarla más. Entonces: papá, por favor, danos tierra, danos una parte en la cual haya agua. ¿Y qué dijo Caleb? No, le concedió. Ahora, escuche bien, es importante ese diálogo en la cual se dé, no con algunos, con todos los miembros de su familia, con las demás personas. Nos relata este pasaje, mis hermanos, que luego que Otoniel conquista Hebrón y recibir a la hija de Caleb, Aksa, ella le pide a su padre Caleb manantiales de agua para regar sus tierras. No era: papá, dame eso para despertar la envidia a mis hermanos. No. Para regar algo bueno, algo útil. Amados, hay necesidad de que los hijos, nuestras hijas, hablen a través de la franqueza, con franqueza. Y nosotros igualmente, claramente, pero de igual manera, podamos de manera espontánea como padres también escucharlos, y escuche bien, y ayudarles. No solamente te escuché y el niño, ayudarlos, porque el que usted le escuche es maravilloso y con franqueza, pero si no le ayuda, ¿será que se va a volver otra vez a expresarle? No, yo siempre le he pedido a mi papá y no, vaya, no, él nunca. Y más ahora que recibió la prima, no ha llegado a la casa, se pierde, no ha llegado, y después llega sin prima, sin tía y sin nada. Voy a acercarme con franqueza a ese papá o esa mamá o ese abuelito. No cumple ni años, dicen por ahí. Eso es triste, mis hermanos. Y esa es la juventud y la sociedad que vivimos, y de la cual usted y yo hacíamos parte. Y es la que Dios no quiere que usted siga siendo parte. Y dice aquí que no solamente Caleb le escuchó, sino que le ayudó. No se quede solamente escuchando francamente. Ayude. Terminemos. Déjenme decirle, mis amados, que Caleb provocó esa situación en la cual esta hija, pero de igual manera Dios le dio de manera bien descrita, porque Dios es un Dios de orden. Dios no deja las cosas a medias para que luego se den conflictos entre su iglesia o entre su pueblo o entre las personas. Él provocó porque era un hombre, Caleb, un hombre de diálogo franco. Otoniel sabía que Caleb era un hombre franco. Su hija sabía que su papá, y de igual manera se dirigieron a él con un diálogo franco. Mis amados, esto nos lleva de igual manera a entender y a vivir una vida con un diálogo franco, espontáneo.
Amén. Amén. Poderoso Dios, Santo de Israel, aquí estamos. Señor, a ti no te podemos impresionar con palabras elaboradas. A ti no te podemos, Señor Dios, oh Santo de Israel, persuadir con palabras aduladoras o en ninguna manera. Lo que expresamos es lo que tú eres santo, tú eres poderoso, lo que tú significas para nosotros. Y no por lo que tú haces te buscamos y te amamos, no porque te hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero, Señor. Gracias por perdonarnos. Señor, ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder llevar una vida de franqueza. Con la ayuda de tu Santo Espíritu y de tu palabra en nuestra boca es que vamos a poder aplicarlo. Te lo imploramos. Perdónanos cuando hemos lastimado a un familiar nuestro o a alguna persona con palabras, Señor, que muchas veces son como espadas, y no como la espada que es la Biblia, sino esa que solamente tiene un corte, porque la palabra tuya tiene doble filo, pero la nuestra un solo filo, porque solamente corta hacia los demás, pero no se aplica muchas veces a nosotros. Perdónanos, Señor. Te ruego por los amigos que están enemistados contigo y no llevan una vida honesta, una vida reconciliada a través de Cristo. Que sea hoy en la cual ellos se arrepientan y sean transformados de las tinieblas a la luz, la cual es Cristo. Que ellos tengan ese diálogo franco contigo y no una vida de apariencia, de disimulo. Te lo imploramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Bendiciones para todos. Hermanos, pongámonos los pies. Vamos a hacer